Jorge, parece que vas a salir. Ahí está, listo. Bueno, ahí, Bel, si le podés mandar desde la página web a Jorge Rivero un mensaje que se vuelva Bien. a unir, porfa, porque no sé si escucho eso. Bueno, esto parece que hubo algún problema técnico de Google Meet, pero bueno, otra vez, el saludo, muchas gracias por estar viendo o asistiendo. Hemos visto que en la clase de YouTube se ha reproducido 27 veces, así que parecería ser que la mayoría está siguiendo las clases y eso es bueno. Quienes quieran conectar su cámara, siempre es mucho mejor. Lo que sí les pido el micrófono enmudecido y cuando quieran hablar, lo conectan. Pero bueno, como les decíamos, siempre es más cómodo para nosotros verles la cara y si se quieren conectar. Obviamente mantenemos la privacidad si ustedes prefieren no conectarla. Bueno, ¿hay alguna reacción, alguna pregunta, alguna sugerencia? Estamos hablando con una compañera, con Micaela recién, de otras materias en el plan de estudio nuevo que hacen de manera explícita esta idea que hay diferentes paradigmas o formas de ver y entender el derecho, diríamos, ¿no? El plan 2018, nuevo en ese sentido, recepta esta idea de que el derecho se reconfigura y ya no es el formalismo jurídico la única forma de ver el derecho. Es más complejo, si se quiere eso, pero en metodología lo planteamos desde una perspectiva. En contenidos transversales, que otra materia que se da en primer año se le plantea desde de otra perspectiva, la discusión de paradigmas, y en derechos humanos también se sigue esa línea, pero se relaciona y después van a tener materias opcionales como feminismos jurídicos, derecho, política y sociedad. Otra van a tener las posibilidades en Destreza 5 de hacer clínica jurídica, que también se apoya desde otras perspectivas de feministas, incluso con derecho constitucional. Ustedes saben que hay 3 cátedras, hay una cátedra que también discute esta cuestión de los paradigmas de alguna forma. Entonces, bueno, en líneas generales, lo que lo que hemos discutido la semana pasada y lo ven en los textos se relaciona con otras materias que se van cosiendo, diríamos. Por ahí ustedes a lo largo del transcurso no les es tan nítido esa idea, pero a medida que pase el tiempo van a ir viendo esas perspectivas. No sé, Micaela, si tenés ganas de comentar algo que lo que has visto en la discusión de paradigmas en contenido, todo bien si no tenés ganas. Sí, lo que recuerdo es que hablan mucho de que se están cambiando el modo, puede ser, de mirar las cosas hacia, hacia un paradigma que incorpore a todos y no excluya a la gente, sino que de las diferencias haga una sociedad heterogénea y no homogénea. Uh-huh. Sí, eh, sí, seguí, por Respecto favor. acentuando las diferencias para poder crear una sociedad mejor. Ese era uno de los paradigmas que hablaban, a diferencia de antes, que querían hacer una homogenización de todo. Ahora están haciendo una revalorización de las diferencias. Uh-huh. Bueno, ahí, muy bien, muchas gracias, Micaela. Ahí hay un poco de esta cuestión de lo que dice Micaela, de que hubo esta mirada del formalismo jurídico, terminó encorsetando al derecho. Perdón, Marcos dice si se puede aceptar. Bel, vos tenés que aceptar, yo no puedo aceptar. Ah, sí, perdón, no había salido el sonido del... Perfecto. Pero lo que decía Micaela muy bien, esto que en el derecho argentino, el formalismo jurídico, esta mirada de, si se quiere, pleitesía al derecho positivo, a esa norma científica, empieza también a ceder pensando en que el derecho no es la pleitesía al derecho, sino es la pleitesía a los derechos, ¿no? Se incorpora a los derechos humanos como eje de entender el sistema jurídico argentino. Y esa es otra forma de ver el derecho
Y algo de eso vamos a ver hoy. Es importante que lo tengan esto que dijo Micaela, diríamos. Había un formalismo jurídico que dominaba el derecho y que nos hacía ver al derecho de una forma, en un sentido de que había que rendirle pleitesía a la idea del derecho, y no nos dejaba ver que también se podía interpretar al derecho, en esto que Belén habló de las dimensiones, de cómo funciona el derecho en la práctica, y además le sacaba contenido valorativo al derecho en un sentido, porque se reputaba o autorreputaba como neutro. Y eso lo vamos a ver ahora, no se preocupe. Pero para que volvamos a algo que creo que fue Pablo, planteó en algún momento, de esto de que el derecho, cuando hablamos de conocimiento científico y cuando hablaba de paradigmas, diríamos, ¿no? Y él decía, bueno, cómo vemos y entendemos las ciencias o lo que vamos a entender depende de cómo nos paramos. Estoy simplificando lo que ha dicho Pablo, pero es importante. Lo que vemos lo vamos a ver desde una perspectiva. Y esos son los paradigmas, formas de ver y entender el derecho y estas dimensiones que menciona Belén. Y dentro de esas dimensiones va a haber diferentes, si se quiere, diferentes formas o complejidades o diversidades dentro de esas diferentes formas de ver y entender el derecho. Lo que, bueno, ahora yo estoy poniendo ya la presentación de hoy. Esta introducción nos lleva a pensar para qué estamos haciendo esto en investigación jurídica en Destrezas 3. Ustedes recordarán la idea de esta unidad, la unidad 2, es tratar de mostrarles, quédense con esta idea de que hay diferentes formas de investigar el derecho y que esas diferentes formas de investigar el derecho dependen cómo elegir de qué forma vamos a investigar el derecho, implica también decidir cómo lo miramos al derecho. Y que generalmente nos han dicho que el derecho se lo miraba desde una sola forma, que era esta cuestión que llamamos el formalismo jurídico, ¿no es cierto? Y lo que tratamos de hacer en esta unidad es mostrar que hay diferentes formas de abordar el derecho, de investigar el derecho, y que esas tres investigar el derecho, ya vamos a ver un poquito más, se distinguen de otras formas de abordar la realidad y el conocimiento científico, ¿no? Es diferente hacer investigación jurídica de hacer investigación sociológica. Y es diferente dentro de la investigación jurídica las tres ramas, esa cuestión más de lo empírico, más de lo normativo, más de los valores que la filosofía. Ya lo vamos a charlar un poquito. Como ustedes saben, los textos, los obligatorios son el de Odar, el de Curtis y el de Bovino, y lo que vamos a mirar hoy en profundidad, si se quiere, es la dogmática jurídica. Vamos a mirar la dogmática jurídica porque es lo que más comúnmente vemos y entendemos como forma de investigar el derecho. La mayoría de los trabajos que uno puede ver a lo largo de la carrera de la universidad va a estar relacionado a la dogmática jurídica. La mayor producción que uno ve en ciencia del derecho fuera de la facultad también se relaciona a la dogmática jurídica. Ahora, hay un problema, y eso lo van a ver en los textos de Curtis y de Bovino, sobre todo en Bovino, que menciona esto de que al fin y al cabo ponemos cualquier cosa como dogmática jurídica, porque muchos que dicen hacer dogmática jurídica no lo hacen a través de un método. Y eso es algo que vamos a charlar ahora. Pero bueno, es importante ahora centrarnos a mirar la dogmática jurídica porque es lo que más conocido ustedes tienen. Entonces queremos ubicarles a ustedes de qué significa dogmática jurídica o qué formas hay de hacer dogmática jurídica, ¿no es cierto? Ustedes van a ver, y esto para sugerirles de cómo abordar los textos, el de Curtis, el de Bovino son textos muy parecidos, se superponen. De hecho, uno podría decir que Curtis reproduce gran parte de la discusión que plantean el texto de Bovino,
y la profundiza, diríamos. Y el texto de Bovino incorpora dentro de su cuerpo mucho de lo que hemos hablado de formalismo jurídico, que lo llama como positivismo o nuevo positivismo. Esto para que entiendan los textos cómo se relacionan. Entonces, cuando ustedes aborden el texto de Diodar, el de Curtis y el de Bovino, ustedes no van a ver un acápite específico, formalismo jurídico, características, críticas, etc. No está puesto explícitamente. Estamos trabajando para encontrar en la cátedra algo que resuma eso y creo que ya lo vamos encontrando, pero en este momento las descripciones, las características del formalismo jurídico como paradigma dominante la van a ir encontrando indirectamente, o directamente, pero no con un nombre de una sección, formalismo jurídico en el texto de Bovino. En el texto de Bovino, Bovino reproduce las críticas que hace otro autor, que es Carlos Nino, y agrega sus propias críticas al positivismo o formalismo jurídico. Y les dice, Bovino les cuenta a ustedes que hay como dos formas de ver la dogmática jurídica, de este modo de investigar el derecho. Hay una vieja forma que es una vieja o una tradicional forma que es la dogmática jurídica bajo el formalismo jurídico y hay una dogmática jurídica nueva, creadora, que Carlos Nino, un autor argentino, como podría ser uno de los autores que proponen esa nueva forma de dogmática en la Argentina. Pero van a ver también que Bovino cita, y creo que Curtis también, a penalistas como Mayer o como Zaffaroni, etc., ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la investigación jurídica, volvemos a la idea del texto de Odar, ¿no es cierto? Odar no es polémico ni entre a criticar, sino lo que dice es, bueno, yo les describo. Cuando hablamos de investigación jurídica, hablamos de que el derecho se puede ver, el fenómeno que vamos a investigar, el derecho, se puede ver en tres dimensiones, ¿no es cierto? Esto lo ha explicado más claramente Belén. La dimensión normativa, ¿no es cierto? Cuando queremos investigar los textos del derecho, su contenido, su alcance, ¿no es cierto? Queremos saber cómo se entiende por ejemplo, la Corte Interamericana dictó una sentencia donde, no me acuerdo el nombre de la sentencia, capaz que Belén o Vicky, perdón, paréntesis, olvídense todo lo que he dicho, o no se olviden, déjenlo en el freezer. Perdón, hoy está con nosotros Belén, lo que pasa es que ya hemos empezado a conversar con Belén. Belén es parte del equipo de invitadas expertas a la cátedra, y Vicky también nos está acompañando. Pero ellas son invitadas ahora, pero estamos en el trabajo de formalmente que se incorporen. Así que no sé si Vicky Belén quiere saludar. Sí, acá estoy. Buen día a todos y todas de vuelta. Bueno, acá estamos a disposición. En breve lo que vamos a hacer va a ser subir el trabajo práctico de esta unidad, así que ya cuando termine la clase lo van a tener colgado en el aula. Y me acompaña Vicky también, aquí ayudándonos y acompañándonos también ahí en el soporte técnico. Hola a todos y todas. Bueno, lo que digo siempre, aquí estamos para hacer esta cursada un poco más amena dentro de la virtualidad. Y bueno, cualquier duda, estamos detrás del aula virtual. Muchas gracias, chicas, mil disculpas. Belén hoy no va a dar clase explícitamente, seguramente va a hacer sus aportes, pero implícitamente sí está dando clase porque es la que está más o menos a cargo de pensar maquiavélicamente el trabajo práctico, digamos, así que estoy eligiendo los textos y me estoy discutiendo con ella. Pero bueno, volviendo justamente a Belén, ustedes acuérdense que cuando
viene y tenemos una reunión de científicos y científicas y preguntan, ¿y qué hacen los científicos y las científicas del derecho? ¿No es cierto? Y pues entonces porque las biólogas dijeron tal cosa, los astrofísicos dijeron aquella, los que hacen las que hacen neurociencias dijeron esto, y los que hacemos derecho nos sentamos y decimos, miren, nosotros tenemos el fenómeno jurídico, a diferencia de en otras ciencias, lo dividimos en 3 dimensiones y miramos diferentes cosas. Hay una parte de las ciencias jurídicas, la investigación jurídica, que mira la estructura, el contenido, el alcance de las normas, y a esa parte le llamamos dogmática jurídica, ¿no es cierto? Y la dogmática jurídica tiene muy recortado su ámbito, mira la norma, acuérdense, cuando hablamos de investigación científica, nosotros necesitamos que el sujeto mire un objeto de la realidad. Las normas jurídicas, los tratados, las sentencias, son normas muy particulares porque no tienen su representación física como el árbol. Siguen siendo creaciones nuestras. Y habíamos dicho justamente que la investigación científica se basa en objetos de estudios que no necesariamente son físicamente o biológicamente palpables, son creaciones culturales. Entonces, Profe, nadie... ¿Sí? perdón, ¿estas no serán las dimensiones diquelógica, normológica y axiológica? Bueno, es exactamente, eso lo ven en Cosio, en Introducción de Derecho, también se habla de estas 3 dimensiones. Exactamente, está la teoría ecológica del derecho que plantea estas 3 dimensiones. ¿Qué es lo que sucede, diríamos, para lo que menciona Micaela? No la nombramos explícitamente a estas 3 dimensiones en ese contexto porque esas teorías tienen ciertas otras implicancias de cómo se entiende el derecho que no queremos complejizarlo, diríamos acá, pero muy bien, Micaela, hay diferentes formas de poner esto y hay una aceptación, y esa es la paradoja, hay una aceptación que el derecho tiene estas 3 dimensiones en diferentes tipos de teorías, ¿no es cierto? Pero después en la práctica hay una subestimación a aquellos que no hacen o no se focalizan en lo que es la cuestión normativa, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco de esa paradoja, pero muy bien, Micaela. Entonces, el derecho, la investigación, la ciencia del derecho, las científicas del derecho se dedican a mirar 3 dimensiones. La dimensión normativa, y esa dimensión normativa, esas científicas, esos científicos se llaman dogmáticos y dogmáticas del derecho, hacen dogmática jurídica. Están los que la dimensión del derecho como un hecho social, como práctica, en inglés, que lo vamos a hacer en la traducción, los que hacen dogmática dicen, bueno, miramos el derecho en los libros, the law in the books, ¿no es cierto? En los libros que contienen la jurisprudencia, en los libros que contienen los códigos que contienen las leyes, etc. Y los que miran la dimensión del derecho como práctica social o parte de la práctica social, ven el derecho en la práctica, ¿no es cierto? Que son los estudios sociojurídicos y históricos jurídicos. Y después hay otros que miran la fundamentación, lo valorativo, la justificación del derecho. Y eso se relacionan ya más con la filosofía jurídica, los miran la teología, la teoría del derecho, el por qué es justo o injusto determinado orden jurídico o determinada pieza dentro del ordenamiento jurídico. Y eso mira más lo que sería el deber ser del derecho, ¿no es cierto? Miran la teoría del derecho. Los ciencistas del derecho hacemos esto, la investigación jurídica hacen cualquiera de estas 3 alternativas. La aclaración importante es que hacia adentro de la investigación jurídica hay discusiones y hay algunos que dicen que el derecho no tiene 3 dimensiones, solamente tiene una. Entonces te hablan que el derecho solamente es la norma. Por eso hablamos del formalismo jurídico. El formalismo jurídico excluye las otras dimensiones. Luego también hay teorías críticas del derecho que excluyen y dicen que el derecho no tiene nada que ver con lo normativo ni con los valores, solamente está en la práctica y como práctica es una disputa y una batalla
de quién gana. Y el derecho es la representación de cómo se distribuyen intereses y privilegios de acuerdo al resultado de esa batalla. Entonces, desde una perspectiva componedora, podemos decir que la investigación jurídica mira a las tres dimensiones del derecho. Pero no pierdan de vista que hay una disputa entre algunas corrientes que dicen que no hay tres dimensiones, hay una sola, y las otras no son derecho. Entonces, el crítico o la crítica del derecho, que la crítica radical del derecho dice, cuando viene un dogmático a decirnos que hace ciencia del derecho, nos está mintiendo. Cuando viene uno y dice que hace filosofía del derecho, nos está mintiendo. El filósofo del derecho no es filósofo del derecho, es filosofía política. Y la dogmática lo que hace es trabajo forense. Hay una discusión. Entonces, nosotros en la cátedra, más allá que podemos llegar a tener posiciones sobre estas discusiones de si hay una sola o varias formas de ver o entender el derecho, lo que les presentamos es que cuando hablamos de investigación jurídica estamos hablando de tres tipos de formas de hacer investigación. La dogmática jurídica, la sociojurídica y la filosófica del derecho. Esas tres formas. Después discutiremos y pelearemos si una es más importante o no, pero esas son las tres formas, diríamos. Ahora bien, la dogmática jurídica, ¿no es cierto?, es una forma de hacer investigación jurídica y que lo que va a buscar es mirar las normas jurídicas. Las normas jurídicas en el sentido amplio, que van desde una resolución administrativa hasta un tratado internacional o incluso una declaración. Ustedes saben que una declaración internacional de derechos, por ejemplo, no es lo mismo que un tratado. La dogmática jurídica mira todo eso, trata de entenderlas, de darle contenido, de saber el alcance que tiene la relación, cómo funciona el ordenamiento jurídico, no tan solo mira normas, sino todo el ordenamiento jurídico que contiene a estas diferentes normas, ¿no es cierto? Y ahí empieza a desandar, si se quiere, el texto de Bovino, esta idea de qué es lo que busca la dogmática jurídica, más allá de lo que hemos dicho arriba, cuál es su objeto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función que va a aportar al conocimiento y a la práctica la dogmática jurídica? Y ahí nos remontamos otra vez a esto del formalismo jurídico. Porque acuérdense que el formalismo jurídico tenía esta visión dominante y monopolizante. Lo que decía es, el derecho se ve desde una sola forma y todo lo demás no es derecho. Y también el formalismo jurídico, estamos simplificando, no necesariamente es así, pero estoy simplificando por cuestiones pedagógicas, el formalismo jurídico tiene una sola forma de ver ciencia, que es la dogmática, y a la dogmática le da un rol, si se quiere, más restrictivo de qué es la dogmática jurídica. Entonces empezamos ahí a ver que depende si queremos ver al derecho o estudiar su dimensión normativa, vamos a hacer dogmática. Pero la dogmática tiene dos vertientes, tiene dos formas de hacerse y tiene dos funciones, y por lo tanto, acuérdense, para tener dos tipos de métodos, digamos, dos grandes tipologías de métodos. Entonces la dogmática jurídica se puede ver construida desde el formalismo jurídico o se puede ver más allá del formalismo jurídico. Y ahí vamos a empezar a ver las diferencias. Solamente para repasar, acuérdense que el formalismo jurídico decía que la norma es solamente la norma jurídica de producción estatal, la que ha logrado hacer el Estado a través de los códigos. Después acepta los tratados internacionales porque también es producción estatal, ¿no es cierto? Lo que propone el formalismo jurídico es que el derecho es un todo coherente, ¿no es cierto? Hay una coherencia interna. El derecho, de alguna forma, cobra cierta vida y se va entramando y se va cosiendo. Quizás haya algunas anomalías, hay que identificarlas y expulsarlas, pero en general el derecho se empieza a unir. Y el derecho es neutral, por eso hablamos de la neutralidad de la decisión judicial, la neutralidad del legislador, ¿no? O del operador, la operadora jurídica. Cuando hay un problema, vamos a la biblioteca a ver qué nos dice
la dogmática, empezamos a incorporar lenguaje, vamos a ver la dogmática, vamos a ver la ley y resolvemos el caso, ¿no es cierto? Y el formalismo jurídico va a pedirle a la ciencia del derecho, a la investigación jurídica, determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Le va a decir, mira, la dogmática bajo el formalismo jurídico se dedica a comentar, al derecho, a esas sentencias, a esas legislaciones. Por eso ustedes ven mucho comentarios al fallo, comentamos, diríamos, ¿no es cierto? Las grandes juristas, y venimos ya de escuelas de hace varios siglos, donde se comenta, ¿no es cierto? Lo que le estamos diciendo es que comentamos el derecho. Entonces, ¿por qué comentamos? Porque tratamos de interpretarlo mejor, porque unimos una sentencia con otros antecedentes anteriores, porque la comparamos con los desarrollos que ha habido en Europa del Este, y marcamos las diferencias y conexidades, comentamos cuál es la naturaleza jurídica de un instituto. O sea, lo que vamos a ir haciendo es comentando y de alguna manera le vamos a ir asistiendo al derecho en su producción. Es como vamos a ir tratando, entonces sale una ley, sale una sentencia, la comentamos para terminar de ubicarla, cómo ha nacido, cómo se ha producido, cómo se ha entramado dentro del orden jurídico, ¿no es cierto? La dogmática dice, che, miren, si nosotros creemos que el derecho es un todo coherente, científicamente reconstruible, que se puede racionalmente reconstruible, abstracto de la realidad, salga la investigación a apoyarme a seguir construyendo esa idea de derecho, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace la dogmática describe el derecho, lo que es el derecho. Y para eso va a mirar determinadas normas o determinadas sentencias o determinadas regulaciones para poder describir qué es su alcance, ¿no es cierto? Y siempre con esta idea de armonizarlo. No hay algo disruptivo, no hay algo transformador, sino lo que hay algo armonizador, ¿no es cierto? Y cuando hay algo disruptivo lo vamos a sacar, diríamos, porque el orden jurídico es el orden jurídico, ustedes escuchen esta palabra, quizás les suena, el orden jurídico establecido. Establecido significa que echó raíces, se cimentó y quedó ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Es que en esa tarea del doctrinario o de la doctrinaria o de la jurista, como así la de los jueces y las juezas, hay una tarea, si se quiere, neutral, alejada de valores, ¿no es cierto? No hay una disputa de valores o de visiones de lo más justo, de lo más o menos injusto. Ahí vamos, ahí recolecto algunas cuestiones que ha dicho Micaela sobre el derecho que sea inclusivo, que tenga en cuenta la dignidad humana. Bueno, no, la doctrina dice, esas son cuestiones de valores, yo las voy a dejar de lado. A mí lo que me interesa es mostrar en la discusión que propone la investigación jurídica es cómo el derecho se encastra, cómo se armoniza. Y mis preferencias, mis criterios de justicia, lo dejaré para la filosofía, pero el derecho como investigación jurídica no incorpora, es neutral. Digamos, acuérdense que el formalismo jurídico venía proponiendo eso. Y como hemos dicho que el formalismo jurídico es performativo, nos propone a nosotros, quienes estamos haciendo investigación, que apliquemos esa idea de neutralidad, ¿no es cierto? Y es eminentemente práctico, digamos. Miramos un problema, lo solucionamos. Para eso está la dogmática, ¿no es cierto? Y la función, entonces uno puede decir que bajo el formalismo jurídico es una función expositiva, es ordenadora, es sistematizadora. Para eso nos dedicamos, o para eso nos recibimos, entre comillas, de científicas del derecho, para exponerlo al derecho, para contarlo, para ordenarlo cuando se desordene, para siempre mostrar que es parte de un sistema, ¿no es cierto? Es como, y esto por eso otra vez el formalismo jurídico nos pide esta idea de, la idea de pleitesía al derecho, ¿no es cierto? La pleitesía a qué es lo que estamos, se me cambió la pantalla, perdón, no sé qué he tocado.
la pleitesía al derecho, poder exponerlo, ordenarlo, armonizarlo. Esa es la idea de la dogmática. Ahora bien, a ver, una aclaración, ¿por qué pongo en rojo en el PowerPoint? Porque lo que está en negro son características propias de la dogmática en el formalismo jurídico. Ahora, las que están en rojo van a ser características y funciones que también reconoce lo que vamos a llamar nueva dogmática o dogmática creadora o dogmática más allá del formalismo jurídico. Entonces, hay otra visión que dice, no, pero ojo al piojo, el formalismo jurídico es una forma de ver y entender el derecho. Hay otras cuestiones, tenemos otras formas de ver y entender el derecho y por lo tanto de entender nuestro rol como investigadores o investigadoras. Acá les puede parecer aburrido o alejado, pero bajo el formalismo jurídico es esos típicos textos que leemos que dicen, bueno, el derecho a la propiedad es tal cosa, este es el alcance y su definición. Su naturaleza jurídica es esto y está reconocido en tales leyes. La jurisprudencia ha dicho que el derecho a la propiedad tiene tales aristas y tiene tales alcance. Punto y aparte. Lo que hemos hecho es ubicar el derecho a la propiedad y te dice, bueno, el derecho a propiedad es un derecho humano, por lo tanto está en la Constitución Nacional, se sienta en la meseta privilegiada de la pirámide constitucional argentina, y tiene una faz individual y una faz colectiva. Esos son como típicos trabajos de dogmática, que son importantes y necesarios. Pero la dogmática dice, ojo al piojo, vienen otros dogmáticos, o sea, otras personas, otros investigadoras del derecho, que no quieren seguir investigar al derecho en la práctica, sino que quieren seguir entendiendo la norma, pero dicen, ojo al piojo, porque el derecho no es tan así como dice el formalismo jurídico, que es un todo cerrado, coherente, y que nuestra tarea está en armonizar constantemente y salir corriendo a detener y tapar las potenciales contradicciones o vacíos o lagunas del derecho, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estudiar el derecho para optimizarlo, sí es verdad, para conectarlo, para armonizarlo, pero tenemos que, para optimizarlo, para mejorarlo, para adecuarlo a los contextos donde vamos evolucionando, ¿no es cierto? Nosotros, si bien nos tenemos que, para hacer esa tarea de investigación, no tener en cuenta las tensiones inmediatas del contexto, sí tenemos que crear un derecho adecuado para los tiempos nuevos y para las nuevas dinámicas, diríamos. Y ahí incorpora algo que se da en otras materias, que incorpora la cuestión valorativa. La dogmática jurídica, fuera del formalismo jurídico, dice, también hay una cuestión valorativa. Podemos decir que la dogmática tiene una tarea de tomar posiciones. No es lo mismo tener un ordenamiento jurídico que tutele al derecho como producción científica coherente que tener un ordenamiento jurídico que se base en la dignidad de la persona humana. Hay una discusión valorativa sobre eso. No podemos describir la norma o una sentencia dejando de lado los valores que creemos de lo justo o lo injusto. Entonces empieza ahí otra forma de escribir. Empieza a haber otra forma de justificar el trabajo de la investigación jurídica. Ahí lo pone Bovino, lo empieza a poner a Nino como ejemplo, que también Bovino lo critica a Nino, le hace una crítica porque dice que no es acabada su descripción de la dogmática, pero sí coinciden los dos en esta idea de que la dogmática es una falacia pensar que el derecho es solamente de construcción cerrada, coherente y que no hay un trabajo valorativo y que es netamente neutral. No, dice en la dogmática. Nosotros tenemos que también mejorarlo al derecho desde una perspectiva valorativa. Empezamos, por ejemplo, desde en la literatura anglosajona,
desde la literatura europea y en la literatura latinoamericana, un montón de dogmática que empieza a reinterpretar el derecho desde posiciones valorativas. Es como piensen ustedes que antes, con el formalismo jurídico, se veía la investigación dogmática como señor Gabriel Pereira entre a la sala de investigadores del derecho, pero antes de entrar saque sus valores de lado. Porque nosotros necesitamos que usted sea neutral, que analice la norma desde cierta neutralidad. Y ahora, la nueva dogmática, para ponerla nueva, dice, no, ojo, Gabriel, entre con sus valores. Porque quizás sus valores sean innecesarios, porque usted va a hacer un mero análisis de la correspondencia entre una norma inferior y una superior en su análisis jurídico. Pero también quizás sea esencial que utilice los valores. Porque quizás usted se da cuenta de que hay una cuestión valorativa de criterios de justicia que usted va a tener que resolver. ¿No es cierto? Entonces, no es que la nueva dogmática diga que toda la tarea dogmática está anclada o necesaria de valores, sino lo que dice, no dejemos los valores de lado, porque quizás sea necesario reinterpretar el derecho. No sé si hay alguien que había levantado la mano a decir algo. Creo que hay una pregunta. Sí. Sí, ahí Micaela Sí. dice en el chat si es que no se puede separar el derecho de lo sociológico porque el derecho sigue a la sociedad y cada sociedad que tiene sus valores y el derecho debe ajustarse a esos valores, en pregunta. Bueno, ahí el punto es bien interesante la cuestión de si el derecho tiene que seguir o no a los valores de una cierta sociedad. Ahí vas a tener como una discusión hasta qué punto, diríamos. Hay la dogmática, ustedes acuérdense, la dogmática, hemos dado el ejemplo de Vélez Arfi en el Código Civil, la dogmática bajo el formalismo jurídico le dice a Vélez Arfi, escribe y resuelva. Y le dice, resuelva los problemas de la sociedad actual y la sociedad futura. De acá al futuro. Entonces Vélez escribe un código para todos los tiempos. Esa ficción que ustedes van a ver en el texto de Bovino del legislador racional. Ahora bien, la nueva o una visión nueva dogmática es decir, no, el derecho se tiene que interpretar de acuerdo a ciertos valores. Ahora, ¿son los valores de toda la sociedad o no? Ahí hay una discusión, porque si la sociedad en general prioriza la justicia por mano propia y los linchamientos, en un determinado momento hay que ver qué es la sociedad, qué sería la mayoría, pero simplifiquemos y podemos decir que nosotros hemos llegado a corroborar que la mayoría de la sociedad argentina o tucumana pide linchamientos, ¿no es cierto? Y decidió olvidarse de todo ese andamiaje de la Constitución, entonces, bueno, ¿el derecho tiene que receptar eso o no? Y ahí hay una discusión, y no porque hemos hecho un compromiso anterior en nuestra Constitución Nacional que era reconfigurar el derecho de acuerdo a la dignidad de la persona y de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces ahí a lo que voy hay una tensión, tenemos que resignificar el derecho de acuerdo a los nuevos valores, los nuevos tiempos, pero no dejar de lado los compromisos de justicia que hemos hecho. Por eso ahí está lo valorativo. La tarea dogmática está atada a lo valorativo. No siempre, pero en algunos momentos sí saldrá a relucir esa cuestión. Entonces la respuesta a la pregunta de Micaela está dada desde la perspectiva. Desde la perspectiva de la visión más radical y simplista del derecho, que podría ser como representamos el formalismo jurídico, te diría, no puede estar atada a los valores. Tenemos que irnos lejos, lejos, lejos. El derecho en su torre de marfil. No podemos ir mirando los desarrollos sociales. El juez tiene que dictar sentencia apartado de todas esas tensiones y esas movilizaciones.
Y la doctrina jurídica tiene que aportarle al juez herramientas para que decida eso, y por lo tanto también se tiene que construir apartada de las tensiones en los movimientos sociales. Ahora, o los movimientos en la sociedad. Ahora, lo que está, esa es una posición extrema. Hay otra posición que dice, no, el juez tiene que tener, y el derecho tiene que tener esa flexibilidad para ver cómo se van conformando o se van construyendo nuevos acuerdos sobre qué es lo que es el derecho. El punto está hasta qué punto el derecho está 100% en su cotidianidad sujeto a eso. Entonces, hoy decimos sí a la pena de muerte, mañana no, y cuando decimos no a la pena de muerte, hacemos un compromiso de no volverla a tener y mañana otra vez la tenemos la pena de muerte. Hay una cuestión valorativa, por eso entra lo valorativo ahí. Se ha ganado mucho, y para terminar la respuesta a lo que plantea Micaela, en el mundo, en la sociedad occidental, en establecer que el derecho no era derecho si no tenía la dignidad humana como piedra fundante, los derechos humanos. Se ganó eso. Nosotros en Argentina, recién a partir del 83-84, nos decidimos cuando el presidente Alfonsín propone y después el Congreso ratifica a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y de ahí tenemos todo un proceso admirado en el mundo de incorporación de pactos internacionales, reforma de la Constitución, jurisprudencia de la Corte, etc. Que ha sido todo muy rápido, diríamos. En otros países ha sido como más lento y más extendido en el tiempo y empezó antes. Pero, claro, eso ha sido reconfigurar el derecho de acuerdo a los nuevos valores de la sociedad. Ahora, todo el tiempo es una tensión que no tiene respuesta más allá de las posiciones radicales que te van a decir nunca los valores y los desarrollos sociales tienen que ser tenidos en cuenta por el derecho, y otro que te va a decir siempre, bueno, en el medio vamos a ir terciando. Hay teorías que se construyen para resolver esa tensión. Hay teorías que se construyen para resolver esa tensión, y por ejemplo hay unas teorías en este caso yo me considero que me enrolo en determinadas posiciones sobre los derechos humanos, es que una vez que hemos logrado un cambio paradigmático, el derecho no se puede apartar de los valores de los derechos humanos, a menos que venga un proceso revolucionario que tire abajo ese paradigma. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que el juez y la jueza, los doctrinarios, tienen que estar de acuerdo o mirar los desarrollos sociales, pero no pueden ir contra el compromiso institucional asumido, que ha sido la de tutelar determinados derechos o anclar el sistema jurídico. No lo pueden hacer hasta que no haya un cambio de paradigma, diríamos, que espero que no lo haya. Entonces, de ahí recurrimos a determinadas teorías que van a ayudar a vos, jueza, o a vos, doctrinario, a tomar esa decisión, en qué momento te podés apartar o no. Pero esa decisión va a ser valorativa. Por eso la dogmática dice, no era mentirita esto de que para poder ser dogmática del derecho, doctrinaria del derecho, tenía que dejar de lado mis valores. Hay una decisión valorativa y es muy importante mirarla. Se entiende esta idea, no quiero confundirles, pero se va entendiendo esta tensión entre dos formas diferentes de hacer dogmática. Bueno, el punto es, la dogmática, más allá del formalismo, hace como dos proposiciones bien disruptivas con la dogmática anterior, la del formalismo jurídico. Una es que no es tan solo armonizar y conocerlo, sino también es mejorarlo, optimizarlo, es transformarlo, es una visión más creativa. Y el segundo elemento es esta cuestión de lo valorativo. Es decir, hay algo en la tarea dogmática que es parecida a la de la filosofía. Hay que tener una justificación valorativa del por qué concluimos lo que concluimos. No siempre, porque a veces la tarea dogmática es meramente de resolver algunas cuestiones, más que nada de relación entre normas, etcétera, pero muchas veces sí. Entonces incorpora esto. Y siempre la dogmática
desde la dogmática en esta visión, va a tener una distancia sobre el contexto, ¿no? Eso va a decir, bueno, una vez que yo he abrazado los derechos humanos como juez o como jueza o como doctrinario, me voy a alejar un poco del contexto para entenderlo, al derecho. Una cosa un poquito rara, pero vamos hasta ahí de complejidades, ¿no es cierto? Entonces, ustedes otra vez ven ahí en rojo y en negro. En negro son las características propias que la dogmática, más allá del formalismo, propone, y en rojo ven las que son comunes al formalismo jurídico. En cuanto a funciones que están escritas en negro, la dogmática, más allá del formalismo, dice, también es rol de nosotros criticar y prescribir cosas nuevas. Ya no es pleitesía. El orden jurídico establecido para operarlo, para optimizarlo y mejorarlo, requiere que lo critiquemos y le digamos que tiene que hacer cosas nuevas. Tenemos que decir que cuando describimos el instituto del matrimonio del Código Civil en el derecho argentino, y describimos la naturaleza, el origen, cómo evoluciona, los efectos de las partes, etc., tenemos que decir que está mal, desde una perspectiva de derechos humanos, que esa construcción del matrimonio haya excluido a personas de diferentes sexos. Está mal que el matrimonio, así como se ha establecido en el Código Civil, sea perpetuo y que el divorcio vincular no esté permitido. Y tiene que prescribir cosas nuevas. Tiene que decir, hola, estamos en la década del 80 del siglo XX, ya no podemos prohibir a la gente que se divorcie. Hola, estamos a principios del siglo XXI, ya no podemos quitarle el derecho a casarse, a contraer matrimonio, a celebrar un acto contractual a personas de diferente, que tengan del mismo sexo, ¿no es cierto? Ya no lo podemos hacer. Entonces lo que dice es, la dogmática tiene que ser crítica y prescriptiva, porque está en esta cuestión de la valoración también. Y no necesariamente por cuestiones de valoración, también tiene que cambiar el juego. También tenemos que decidir que el derecho a la defensa es mejor en la oralidad que en la escritura. Es más eficaz, es más eficiente. Tenemos que empezar a ser crítico prescriptivo, ¿no es cierto? Y la dogmática tiene una función reformadora. Es una nueva dogmática desde la perspectiva, si la miramos al formalismo jurídico. Ya no es sistematizadora, armonizadora, no, va a proponer reformas. Va a proponer salir del orden establecido, ¿no es cierto? Sí se va a quedar con la función expositiva, ordenadora, sistematizadora, descriptiva del derecho, pero le va a agregar dos nuevas formas de entender la función del dogmático o de la dogmática jurídica, ¿no es cierto? Entonces hay otra forma de ver y entender, estaba controlando el tiempo, la dogmática jurídica desde esta perspectiva. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que la investigación jurídica se dedica a mirar tres dimensiones del derecho y que una de esas dimensiones es la dimensión normativa y que la dogmática jurídica es la que se encarga de investigar y generar conocimiento de respecto a la dimensión normativa, tenemos que entender que hay dos formas de ver la dogmática. Estamos simplificando y siguiendo los textos de Bovino y de Curtis. Hay dos formas de ver la dogmática. Una forma bajo el formalismo jurídico, que niega a la otra forma de ser dogmática, pero también niega las otras dimensiones del derecho, ¿no es cierto? Por eso es monopólica y por eso ha sido la monopolizada, la perspectiva monopólica en nuestro sistema jurídico. Y está una dogmática que sigue quedándose en la norma,
pero que le agrega componentes nuevos a la tarea de la investigación. Sobre todo, le agrega dos cuestiones. La cuestión de aceptar que hay una tarea valorativa, que el derecho no es neutral, y que hay una función crítico-prescriptiva que implica también una función reformadora. ¿No es cierto? Nos sacamos un poco el corset. Y ahí va el texto de Bovino, de decir, nos sacamos la careta. Porque no es que nuestros colegas dogmáticos y dogmáticas de hace 30 años no estaban reformando o no estaban criticando al derecho. Sí lo estaban haciendo, pero como el formalismo jurídico era tan fuerte, como que ocultaban que lo estaban haciendo. Vivíamos todo bajo un mito, una falacia, de que no lo estábamos haciendo, pero en realidad lo estabas haciendo. Estábamos muy encorsetados, es como que le teníamos tanta pleitesía al derecho que no queríamos salir y decir, ¿no? Bovino juega con eso, decir, bueno, nos sacamos un poco, salimos del mito, nos relajemos. No estaba mal, claro, porque si vos decías, como dogmática del derecho, en los años 60, que prescribías o que había que había una visión valorativa negativa del orden jurídico establecido, te iban a mirar mal. Estamos obviamente simplificando, ¿no? Entonces ahora dice, no, ahora nos relajemos. Entonces hay dos formas de ver la dogmática. Ahora bien, nosotros hemos dicho que la ciencia, el conocimiento científico, lo que va a buscar es tratar de mirar problemas de conocimiento, diríamos. Y esto lo vamos a pasar un poco más rápido. Esto del texto de Curtis está muy bueno, sobre todo para entender a los problemas a los cuales se dedica la dogmática jurídica y a las formas de abordar esos problemas, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que lo que nos interesa desde la dogmática jurídica es mirar la dimensión normativa, ver, entender el derecho para operarlo, para efectivizarlo, para mejorarlo, para transformarlo, para justificarlo valorativamente. Entonces, ¿qué problema vamos a mirar? No estamos mirando el derecho en la práctica, estamos mirando el derecho en la ley, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea esta nueva forma de ver y entender la dogmática jurídica es decir, bueno, hay muchos problemas de indeterminación lingüística. El derecho no es coherente y cerrado. Hay problemas que nosotros tenemos para determinar, por ejemplo, si vehículo, cuando vemos una plaza y dice prohibido circular con vehículos en esta plaza, ¿no es cierto? Bueno, está clarísimo que no podés meter un auto, un camión, una bicicleta, etc. Pero también está más o menos claro que sí puede entrar un triciclo y una silla de ruedas. Pero, ¿qué pasa si metes un cuatriciclo que no es tan grande, un cuatriciclo chico, digamos, que es más grande que un triciclo o una bicicleta o una silla de ruedas, pero es mucho más chico que una moto? Digamos, una cosa rara. Entonces viene el dogmático y establece de qué es ese cuatriciclo nuevo que ha salido, que está en el mercado. Porque ese cuatriciclo tampoco utiliza combustible, nafta, etc. Utiliza baterías como un juguete, pero no es un juguete porque es de mayor porte. Entonces hace un ruido diferente, hace un ruido parecido al de la moto, pero no es una moto. Es más parecido a un triciclo, pero hace diferente ruido. Entonces empieza una indeterminación lingüística, ¿no es cierto? La dogmática se ocupa de esos problemas, de decir vehículo, ¿qué significa vehículo para esta plaza? Ahora, eso es una tarea dogmática donde no entrarían criterios valorativos, pero sí sería un criterio valorativo decir, por ejemplo, la gran discusión que tenemos en temas como aborto, que es persona, ¿no es cierto? Es persona, y bueno, ahí va a haber una cuestión valorativa.
o cuando el derecho llamaba hijos bastardos, no me acuerdo cómo se llama el Código Civil. O sea, hay un problema lingüístico, qué es hijo y qué es hija, y qué es hija por fuera o dentro del matrimonio. Porque ya la congestión lingüística para decidirla, el dogmático, tiene que tener cuestiones valorativas. Y estas cuestiones valorativas son muy importantes porque definir el problema lingüístico determina derechos y obligaciones muy importantes. Entonces el dogmático se encarga de mirar el... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta con respecto al aborto? Para que se legalice acá tendría que cambiar el código, porque establece que hay vida desde la concepción. El Código Civil no habría que reformarlo, diríamos, está muy claro en los debates, diríamos, el Código Civil lo que es otorga derechos civiles a algo que considera que se le puede otorgar derechos, diríamos. Entonces el Código Civil no es necesario, de acuerdo a el memorial de Carducci, Lorenzetti, etcétera, porque vos el derecho le otorga a lo que crea una ficción persona por la persona como tal es una ficción que se le otorga derechos, no habría que reformar de acuerdo a lo que lo dicen los especialistas. Lo que habría que reformar es el Código Penal, porque el Código Penal establece que existe un delito si se interrumpe un embarazo, diríamos, ¿no es cierto? El Código Civil no establece que la persona física, biológica, nace, no establece el comienzo de la vida, establece lo que es la atribución de determinados derechos en el ámbito privado, diríamos, y que eso no es. Y después tenés la Constitución Nacional a través de la Convención Americana que dice que se considera vida desde la concepción, y ahí ya tenemos la Corte Interamericana que también ha hablado sobre el tema, y ha dicho, no estamos diciendo que la vida empieza siempre desde la concepción, sino estamos reconociendo que algunos estados lo consideran así, pero no es nadie. Entonces, ahí habría que, si se quiere acomodar con nuevas legislaciones, la reforma del Código Penal y establecer un sistema, que son los proyectos de ley que ha habido, que se discuten, que establecen los mecanismos y hasta qué momento se puede interrumpir o no interrumpir un embarazo. Y ahí eso no implica quitarles derechos hereditarios, por ejemplo, de acuerdo a la legislación civil, a el feto o la persona como cada uno le quiera llamar. Esos derechos siguen estando, diríamos, ¿no? Entonces el derecho lo que otorga es el derecho civil en el campo, si hablabas del Código Civil. Código Penal sí habría que reformarlo. Gracias, profe. No, de nada. Después hay otros problemas, si se quiere, de que la dogmática jurídica tiene que mirar, que son más de orden de carácter lógico. Digamos, si tiene cierta lógica lo que propone el derecho por un lado, una norma jurídica, y otra norma jurídica propone por otro lado. Eso es una lógica de sentido común. Después hay un problema de cuestiones de lógica que están relacionadas a que una norma general establece principios, una norma particular establece reglas, ¿no es cierto? Y entonces hay un problema de lógica que una norma particular, por ejemplo, una ordenanza de un municipio, desde la perspectiva de la lógica jurídica, no está bien establecida si dice, el municipio va a tutelar el derecho al medio ambiente de las personas. No, una norma, una ordenanza tiene que establecer específicamente en ese municipio los horarios en que se tiene que ir a tirar la basura reciclable en los contenedores que ponga en ese ámbito, ¿no es cierto? Desde una lógica jurídica, la ordenanza está mal hecha. Entonces, la tarea de la dogmática puede venir a establecer que lo que quería decir esa ordenanza era tal y tal cosa. O sea, la dogmática va a ir tratando de resolver esos problemas lógicos. Lo que va a hacer, y está relacionado con lo dicho anterior, también la dogmática es resolver los problemas entre principios y directrices. Hay normas jurídicas que son principios, el derecho a la igualdad, la mayoría de la Constitución es una constitución de principio,
y de directrices que son específicamente órdenes. Entonces hay muchas veces en cuales no se sabe si la Constitución está dando una orden o si está estableciendo un principio. Entonces la dogmática jurídica podrá establecer si realmente tenemos una orden, una directriz, ¿no es cierto? Va a aportar. Y después, no voy a profundizar mucho más, pero eso lo van a ver en lo de Curtis. Ya empieza la discusión sobre valores, que ya lo hemos mencionado. La dogmática va a empezar a mirar si es justificado o no es justificada determinada decisión judicial, si hay una cuestión valorativa. Vamos a la discusión del aborto. La discusión del aborto, pues ya que lo hemos tocado, ha habido toda una discusión dogmática sobre qué era en el 75, inciso 22, cuando dice que vamos a aceptar los tratados internacionales en las condiciones de su vigencia, hay toda una discusión dogmática de qué significa condiciones de su vigencia, diríamos, porque ahí empezaba la discusión si la letra textual de la Convención Americana, que hablaba de que el comienzo de la vida era en términos desde el momento de la concepción, nosotros podíamos dictar una norma que vaya en contra de eso. Entonces había una discusión jurídica sobre qué significa condiciones de su vigencia. Entonces se discutió mucho de una perspectiva dogmática, donde no era sobre el tema aborto, pero no era valorativo, diríamos, ¿cierto? Ahora, esa cuestión de interpretación lógica y carácter lingüístico también estaba relacionada a lo valorativo, de cómo esa cuestión de condiciones de vigencia estaba relacionado o no a tutelar o no un derecho, ¿no? Entonces hay una discusión, lo van a ver. Y después está todo lo que ustedes están conociendo constantemente a través de la estructura de la supremacía de la Constitución. La dogmática más o menos se ocupa de eso. Y lo que se ocupa la dogmática, y el formalismo jurídico le queda un poco incómodo, es analizar la sentencia, porque se supone que las sentencias no son fuente de derecho para el sistema continental, que es donde se crea el formalismo jurídico, pero las sentencias empiezan a ser desmenuzadas. Entonces esto es muy ejemplificativo para que ustedes puedan, cuando nosotros decimos la dimensión normativa a la cual se dedica la dogmática jurídica, no hay que subestimarla, no es tan solo saber si la ley dice A, B o C o D. Hay problemas graves, gruesos, necesarios que debe mirar la dogmática jurídica porque necesita ajustes lógicos, lingüísticos, valorativos, de jerarquización, etcétera, diríamos. Y en esa tarea la dogmática va a hacer aportes desde lo valorativo y otras veces netamente de la técnica jurídica, pero son tareas importantes, diríamos. Para resumir un poco lo que estamos diciendo hasta acá, diríamos. Primero, la dogmática jurídica, ¿no es cierto?, es una forma de investigar el derecho. ¿Cómo se investiga? Y es la forma para investigar la dimensión normativa del derecho. ¿Cuál es la función y cómo se investiga esa dimensión normativa? Depende, simplificando, de cómo nos paremos frente al formalismo jurídico. Si nosotros abrazamos el formalismo jurídico en la versión simplificada que les presentamos, vamos a hacer un tipo de dogmática, con determinados roles, con determinados métodos, con determinadas funciones. De hecho, vamos a hacer una sola forma de ciencia del derecho, que es esa. Ahora, si nos paramos más allá del formalismo jurídico y entendemos al derecho como algo más allá de esa norma coherente elaborada por un legislador racional, vamos a hacer otras formas de dogmática. Una dogmática que no descarte la función de armonizar, sistematizar, acomodar el derecho, que es lo que propone pura y exclusivamente el formalismo jurídico, sino también le va a adosar funciones críticas prescriptivas, criticarlo para mejorarlo y proveer nuevas soluciones, y va a aportar una función reformadora. Somos capaces de reformar. ¿Y por qué acepta esa nueva dogmática? ¿No es cierto? Porque acepta la cuestión valorativa, porque hay una posibilidad de que estemos en desacuerdo con el orden jurídico
establecido y estemos en desacuerdo por razones de valores morales políticos. Pues por eso que existen nuevas formas de ver y entender el derecho desde la posición de los derechos humanos, que es una forma diferente de valorar el orden jurídico, ¿no es cierto? Es importante de que cuando ustedes vean la dogmática jurídica, la forma de abrazar o entender la dogmática jurídica les va a asignar roles, funciones, métodos, diríamos. Ahora bien, para ustedes tienen que saber como profesionales del derecho que en el ámbito de las ciencias sociales hay una cierta subestimación sobre la tarea científica del derecho en el ámbito de la dogmática, diríamos, y con esto ya vamos a ir cerrando. Esa subestimación está dada por dos cuestiones. Una, porque se vio a la ciencia del derecho solamente como representada por la dogmática jurídica desde la perspectiva del formalismo jurídico, ¿no es cierto? Entonces, las ciencias sociales en general decían, bueno, pero si esto es lo que hacen los investigadores del derecho, esto no es ciencia, porque la ciencia es la que busca un conocimiento nuevo, diferente, que nos dé un marco teórico, que nos ayude a interpretar la realidad, diríamos, ¿no? Entonces, hubo una subestimación, si se quiere, muy fuerte del derecho como ciencia científica, capaz de crear conocimiento científico, por esta sumisión de la tarea de la ciencia del derecho a lo que la dogmática jurídica era entendida desde el formalismo jurídico. Y luego también, cuando se puede superar esta barrera, sigue habiendo una subestimación hacia la dogmática más allá del formalismo jurídico, porque la dogmática no muchas veces se hace ametódicamente. No hay métodos científicos. Y ustedes acuérdense, cuando el método implica tener una teoría para entender el derecho. Y eso hay una autocrítica, si se quiere, hacia la dogmática, que va más allá del formalismo jurídico, de no haber producido teorías. Por eso es muy importante lo que Vicky les decía, cuando iban viendo la materia, qué teorías hay que nos ayuden a interpretar y entender el derecho, ¿no es cierto? Porque ustedes van a ver conocimiento científico en la dogmática que va más allá del formalismo cuando la dogmática sea capaz de promover marcos teóricos para entender la realidad. Y hay mucho de eso, pero no se usa tanto en el derecho y que caemos en cierta simplificación de solamente comentar o analizar normas sin ningún marco teórico y por lo tanto sin ningún método científico. Entonces es importante que entiendan que no todo lo que le ven en derecho es ciencia, diríamos, porque la ciencia requiere marcos teóricos y métodos científicos. Incluso aquellos que se han querido o aquellas que se han querido ir más allá del formalismo jurídico han caído en los vicios del formalismo jurídico que no aportaba estos marcos teóricos, esta rigurosidad científica. Entonces, se arma un menjunje en donde entre la carencia de métodos, la no explicitación en el prejuicio de que toda ciencia jurídica es formalismo jurídico, hay un menjunje ahí de disputas si realmente hacemos ciencia o no. Es importante saber que el derecho hace ciencia, mira 3 dimensiones, la norma jurídica en general y su sistema, cómo funciona la norma y cómo se justifica la norma. Hacemos ciencia del derecho dogmática, hacemos ciencia del derecho en la práctica y hacemos ciencia del derecho en la filosofía. No es fácil revertir las críticas desde el formalismo jurídico, un extremo, ni desde las ciencias sociales que subestiman lo que hacemos. Pero eso es parte de no haber tenido, por ejemplo, durante mucho tiempo formalizadas en la enseñanza del derecho materias que incorporen
como una destreza la investigación jurídica. Hemos hecho un avance con el Plan 2000 porque había metodología de la investigación. Bueno, ahora estamos profundizando ese avance en nuestra Facultad de Derecho. Preguntas, sugerencias, cuestionamientos que quieran hacer. Acá hay una Sí. Hay una consulta y pregunta Marco si pueden dar un ejemplo de dogmática más allá del formalismo sin método, como para compararlos a los dos. Bueno, hay mucha gente que dice que hace trabajo científico y que no tienen método. Por ejemplo, lo que ven ustedes tradicionalmente en revistas como, por ejemplo, la revista La Ley, ¿no es cierto? Que es una revista súper útil y necesaria para jueces y operadores del derecho, a la cual constantemente... Bueno, esos son típicos textos que no son científicos. Son más de comentarios, de interpretación, de darle significado. Entonces, se hace un comentario al fallo. Esos son textos netamente de una dogmática formalista, perdón, no necesariamente formalismo jurídico, es algo necesario, está hecho, pero no necesariamente es ciencia jurídica, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que tratar de ver cuáles son la dogmática con cierto método. Por ejemplo, el trabajo de Ronald Dworkin es un marco teórico que propone, que tiene una valoración, un anclaje valorativo que propone entender el derecho de una forma particular. Posner hace otro tipo de esas cuestiones. Y después hay autores que van y se van a remontar. Nosotros ahora les vamos a dar un trabajo dogmático, de la dogmática que va más allá del formalismo jurídico para el trabajo práctico, para que ustedes vean cómo se hace. Y ese trabajo práctico, ese texto, uno de los dos textos que le vamos a dar, se remonta en un marco teórico de los derechos humanos, diríamos. Es como vamos ahí, nosotros la idea es poder ir dándole más textos para que la vayan palpando a estas discusiones, pero ahí lo van a ver, Marcos, en el trabajo práctico justamente lo van a ver. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es darles un trabajo práctico que ya no sé, ¿ya lo subió Belmo? Sí, ya está subido, Perfecto. ya están subidos los textos también, y también hay un foro de consulta que lo habilité por las dudas haya alguna consulta en relación, no tan solo a la unidad en general, sino específicamente al trabajo práctico. Buenísimo. El trabajo práctico que ha preparado Bel, que ahora les voy a explicar un poco más, yo solamente lo introduzco. Justamente la idea es que ustedes puedan palpar, puedan ver, puedan aproximarse a dos textos jurídicos siendo conscientes ya que existe diferentes formas de hacer investigación científica del derecho. Entonces nosotros vamos a querer que no es que analicen el contenido necesariamente de lo que están leyendo, sino que el análisis del contenido, lo que están leyendo, les sirva para entender qué tipo de investigación jurídica están viendo. Ahora, Bel, si quieres contarle un poco cómo son las consignas, etcétera. Sí, básicamente digamos, el objetivo es que también puedan como empezar a leer o un poco bajemos todo esto que venimos explicando o contando desde la teoría. Entonces, como dice Gaby, no es que hay una guía de preguntas que ustedes tienen que contestar tal cual dice el texto, sino que lo importante es identificar a qué tipo de investigación se refiere cada uno de los textos. Bueno, entonces las consignas lo van a ver ahí, son 5 preguntas y lo importante es que se respondan las 5 preguntas por cada uno de los textos, o sea, las 5 preguntas que respondan según el texto 1 y según el texto 2, ¿sí? Y nos envían un archivo, ya sea junto, pero que esté claro las 5 respuestas del texto 1 y las 5 respuestas por el texto 2. Y bueno, las preguntas son identificar cuáles de los textos hace un análisis normativo y cuáles hace un análisis, digamos, del funcionamiento del derecho en la realidad, o sea, si se trata de investigaciones dogmáticas o sociojurídicas, ¿sí?
y cuáles son las características que ustedes identifican que ejemplifique, digamos, esos tipos de investigaciones. Ahí también les pedimos que transcriban, porque a veces no es que están muy claras, pero por eso pedimos que transcriban las características que ustedes identifiquen en función de estos dos tipos de investigación. Y después les pedimos que hagan una breve conclusión, donde ustedes concluyan, digamos, por qué es dogmática o por qué es sociojurídica. Y además también hacemos como una pregunta, si se quiere, amplia y abierta y flexible, en el sentido de que puedan ir identificando alguna característica del método científico que utilizan los autores en estos textos. Bueno, el plazo de entrega es el martes 27 de octubre a las 10, que es el horario que viene la próxima clase. Y bueno, y el foro está habilitado para que hagan cualquier tipo de consulta. El foro está habilitado de las 12 de hoy hasta, bueno, la semana que viene, obviamente. Solamente para agregar una cosa a lo que dice Bel, la idea es que ustedes puedan llegar a contestar este trabajo práctico habiendo leído y teniendo en cuenta las dos reuniones, la del lunes y esta, la del martes, sí, la del martes y esta, para poder abordar. Por eso les decíamos ya desde de la reunión pasada, vayan haciendo gimnasia y vayan leyendo. Les pedimos que, de hecho, le habíamos dicho eso ya con Vicky en la semana pasada. Les súper recomendamos este trabajo porque ustedes van a ver en la práctica dos trabajos científicos que responden, uno a dogmática y otro a análisis sociojurídico, y para que los puedan ver, diríamos, ¿no? Acá Pablo hace una pregunta, teniendo en cuenta esto del más allá del formalismo jurídico y hablando desde la situación latinoamericana, ¿se puede hablar que estamos atravesando un proceso de colonialidad del derecho? Hay un tema con el formalismo jurídico, digamos. El formalismo jurídico nosotros, acá en el equipo docente, lo presentamos de una forma simplificada y exagerada, diríamos, en el sentido de que luego de la reforma del Código Civil, diríamos que terminó de coser un proceso de reformas normativas en la Argentina, ya cada vez más difícil encontrar defensoras y defensores, desde una perspectiva teórica, del formalismo jurídico, ¿no? Entonces, y esto está sucediendo en América Latina, en toda América Latina. Hay un gran texto en Estados Unidos donde creo que es Dworkin o Rawls, le dice a otros colegas que Dworkin y Rawls son teóricos del derecho que proponen una nueva forma de entender y ver el derecho más allá del formalismo jurídico, ¿no es cierto? Y luego están los críticos, la teoría crítica del derecho, que también critica el formalismo jurídico. Y Rawls y Dworkin le dice a los críticos, le dice, che, basta de jorobar con esto del formalismo jurídico, porque ya no existe en el mundo anglosajón el formalismo jurídico. Ya lo hemos tirado abajo. Los que nos habían mentido, ya hemos mostrado que nos han mentido. El derecho ya no es lo que el formalismo jurídico dice, ¿no es cierto? Eso pasó en la cultura jurídica anglosajona hace mucho tiempo. Mucho pasa en algunos países europeos también. Ahora, para contestar las preguntas de Pablo. En la Argentina se está dando esa situación ya de que el formalismo jurídico como tal no tiene anclaje. Ya nadie explícitamente ancla sus trabajos de teoría del derecho o sobre el derecho en el formalismo jurídico. Pero sí hay muchos vicios y prácticas que todavía aceptamos como válidas social y jurídicamente porque están ancladas en el formalismo jurídico, ¿no es cierto? Entonces es importante ir viendo esas contradicciones propias. Entonces va tu pregunta sobre si hay un proceso de colonialidad del derecho.
irnos del formalismo jurídico permite, y acá le doy paso a Vicky si quiere agregar algunas cuestiones, permite la reconfiguración del derecho. Una de esas reconfiguraciones viene desde teorías más occidentales, en las cuales nos basamos, por ejemplo, en los derechos humanos, que quieren retransformar la visión del derecho, y otras teorías mucho más críticas también de los cánones de teorías del derecho como la de los derechos humanos. Diríamos, hay otras teorías, el nuevo constitucionalismo, hay muchas formas de redimensionar el derecho. Las teorías más decoloniales son más radicales porque no tan solo critican esa herencia formalista, dogmática, en ese sentido, sino también critican las bases occidentales de determinados valores. Digamos. Y dentro de esa decolonialidad hay también diferentes grados de intensidad. No sé si quieren agregar mis compañeras algo. Yo quería, en cierta, o sea, como dice Gaby, sí, se puede decir que este paso, estas críticas que se le hacen al formalismo entran dentro de lo que sería una especie, una suerte de colonialidad del derecho. Pero bueno, es también pensar en el paradigma de la decolonialidad, ¿no? Cómo lo aplicamos a las diferentes disciplinas, porque el paradigma decolonial, en este caso también está el postcolonial, te invita a problematizar la disciplina constantemente y a revisarla, que es algo que efectivamente está pasando. Por ahí el revisar ciertas disciplinas como son la del derecho, quizás sea un poco más complejo porque implica o sea, el derecho en sí es un sistema que regula la sociedad. Entonces, si lo miramos, el derecho como lo tenemos ahora, nuestro derecho tiene raíces románicas, ¿verdad? O sea, por ahí lo que se critica en esto no es que haya un sistema de resolución o un sistema que organice la vida en sociedad, sino los principios en los que se constituyó el derecho, que en este caso sería un derecho más románico. Entonces, sí, ahí entran en discusiones esta cuestión, por un lado, de los principios que lo sostienen, pero como sistema organizador de la sociedad y como un sistema que regula en cierta forma las relaciones, sistema que regula las relaciones sociales, no se lo complejiza ni problematiza, porque en realidad en todas las sociedades, aún en las sociedades pre-proceso de colonización, existían sistemas de organización de las relaciones sociales y también de intercambios y de esta suerte de pago por lo que uno hace o no dentro de la sociedad, ¿no? Pero ahí también es muy interesante cómo la corriente de los derechos humanos, cuando empieza a complejizar un poco la lectura y empiezan a aparecer estas lecturas que hace la sociología respecto al relativismo cultural, es cuando empieza a problematizarlo en este sentido, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí estamos dentro de lo que sería un proceso, discusiones en torno a la decolonialidad, porque en realidad el sistema imperante sigue siendo el formalismo, ¿no? Uno lo puede ver en sentencias, lo puede ver en la facultad, lo puede ver incluso en cómo se concibe cómo se lo concibe estereotipadamente al operador jurídico, ¿no? Pero sí, se están dando estas discusiones y sí se puede, si se quiere, decir que hay un proceso de decolonialidad en la medida en que se problematiza los paradigmas clásicos y se ponen en tensión estas perspectivas más situadas. Y bueno, lo pueden ver, el ejemplo más claro por ahí es la corriente de los derechos humanos, cuando Sousa empieza a hablar cuando se empieza
a discutir universalismo y relativismo. Ahí es como lo más palpable, ¿sí? En términos teóricos y de discusión. Muchas gracias, Vicky. Bueno, ¿alguna pregunta más, sugerencias? Yo quería decir que me llegó como una consulta de Lucas, que no sé si está por el mail, que me parece que es alguien que no se pudo conectar, pero no la puedo visualizar. No sé si está Lucas acá. En el mail me dice que no puede escribir la duda, pero no, me parece que se fue. No lo veo. No, eso Bueno, quería avisar. perfecto. Igual habilité el foro para las consultas, así que... Perfecto. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar acá. Ya vamos a subir la grabación para que repasen. Y les súper recomendamos, hemos elegido textos que son abordables, que no requieren, no plantean todas las discusiones profundas de qué es dogmático y sociojurídico. Hemos dejado de lado textos más densos, pero sí que les va a permitir ir palpando, ir tocando estas formas. Así que háganlo, porfa, si es que tienen tiempo. Además les conviene para ir sumando puntos. Abrazos grandes. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.